Shalom. En esta ocasión hemos titulado este estudio Cumpliendo la ley, anuló la ley. ¿Sí o no? Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre eterno que estás en los Shamaim, Padre Yod-Hei Waw-Hei, nos presentamos ante ti arrepentidos, expresando, confesando que te hemos fallado, Rey, de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Pero te pedimos, Rey, que tengas misericordia, que nos perdones, que nos permitas tener un corazón nuevo, un corazón sano, un ser, un alma nuevas y renovadas, para que la enseñanza que tienes para nosotros produzca frutos para tu alabanza y adoración por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Comenzamos con Mateo 5, 17 al 48, que nos dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una yod, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5, 17 al 48. Muchos han malinterpretado las enseñanzas de Yahoshua, el Mesías judío, creyendo que él vino a derogar la ley y los mandamientos del Todopoderoso, pero lo dijo con claridad. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Yahoshua, el Mesías, jamás enseñó nada en contra de la ley del Todopoderoso. Él fue perfecto y justo y vivió como el Todopoderoso manda. Yahoshua, el Mesías, dio su primer discurso, conocido como el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, Yahoshua, el Mesías, enseñó que sus discípulos son la sal y la luz del mundo. Habló en término figurativo. Y para esto los discípulos del Mesías deben poseer cualidades como carácter, valor, coraje, valentía. Deben ser activos. Es el punto del Mesías en estos versículos. Desde luego, Yahoshua el Mesías es la luz principal para este mundo lleno de maldad. Su palabra es luz que llegará a la oscuridad de cada corazón. Y sus discípulos se encargan de llevar esa luz. Vamos a hacer unas preguntas como es habitual dentro de nuestra metodología sobre este verso, sobre este pasaje de Mateo 5, 17 al 48. Pregunta 1. ¿Qué es lo que afirma el maestro que no vino a abrogar? Vemos allí en el verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Entendemos que abrogar es anular, quitar, declarar sin efecto. En la pregunta 1A, en la lexicología, en las expresiones de nuestro maestro, que comprende eso que él llama en este pasaje, la ley o los profetas. ¿Qué comprende la ley o los profetas en estos versos? Recordemos que en aquel tiempo circulaba la Septuaginta, una versión en griego de la Torá, de los 5 primeros libros de la
Torá. Igualmente, circulaban otros libros en arameo y otros libros en hebreo. Aquí estamos viendo la ley. Entonces entendemos que esta ley que expresa nuestro maestro es el Humash, los 5 primeros libros y los escritos de los profetas. Vamos a ver la pregunta número 2. No he venido para abrogar. La pregunta dice, ¿son abrogar y cumplir términos opuestos? Abrogar y cumplir. ¿En qué consiste cada término? ¿En qué consiste abrogar? Lo habíamos visto antes, es anular, quitar, declarar sin efecto. Entonces, ¿qué es cumplir? Vamos entonces a la pregunta 3. ¿Qué significa este límite que expresa el maestro? Aquí dice que hay un hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Qué significa la palabra hasta? La palabra hasta nos está enseñando un límite, y un límite no cualquiera. La existencia del cielo y de la tierra. Mientras existan el cielo y la tierra, ¿qué sucede? Vamos a ver el pregunta número 4. Ni una yod, ni un signo o trazo, tilde o virgulilla, pasará de la ley. ¿Qué significan estos términos? Yod y la virgulilla o tilde o trazo o signo. Estamos entendiendo que si estos textos fueron escritos por hebreos, para hebreos en primer lugar, se está hablando de un lenguaje que utiliza una letra que es muy pequeñita, la más pequeñita de todo el alfabeto hebreo es la Yod. Y también dentro de las escrituras, hasta las escrituras más antiguas, utilizaban unos signos, unos simbolitos que hacían énfasis o que quitaban o que ponían a las expresiones en los escritos antiguos y con mayor razón en los modernos. Vamos a la pregunta número 6 y tenemos dos relaciones de preguntas allí. ¿Qué es lo que no pasará hasta que todo se haya cumplido? Nos dice allí ni una yod, ni una tilde o virgulilla o signo o trazo. En la pregunta 6a. ¿Habrá algo que pasará cuando todo se haya cumplido? Aquí tenemos otra expresión de tiempo. Cuando todo se haya cumplido. Tenemos dos expresiones de tiempo en este verso. En el verso 18, hasta que pasen el cielo y la tierra. Y al final de ese verso dice, hasta que todo se haya cumplido. Tenemos dos veces la palabra hasta, dos términos de tiempo. Uno será más largo que el otro, algo que se tiene que cumplir o hasta que pasen el cielo y la tierra. Y seguimos con la lectura del verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5, 17 al 48. Luego de haber dado el primer discurso y hablado sobre la distintiva de sus discípulos, el Mesías pasa a abordar el tema de la ley y los profetas. ¿Por qué? La razón es que muy a menudo Yahoshua el Mesías iba en contra de las tradiciones. Una exposición del principio del Tanaj
en contraste con las enseñanzas tradicionales y corrientes. Lo vemos allí en el verso 19 y 20. Podemos decir que Mateo 5 aborda los 3 puntos principales, a decir, 1. La felicidad interna en contraste con la felicidad del mundo. 2. La aplicación práctica de los principios que rigen la vida y que caracterizan a los discípulos del Mesías. 3. La exposición de los principios del Tanaj, mal llamado Antiguo Testamento, en contraste con la enseñanza tradicional de los escribas y fariseos. Hay referencias a Juan 5:16, Mateo 7:28 y Mateo 15:2. Si el Mesías contradecía muchas de las tradiciones de los representantes de la ley oral, es decir, de los fariseos, era obvio para muchos que el Mesías también se oponía a la ley de Moisés y los profetas. Sin embargo, Yahoshua el Mesías, como siempre, corrige esa idea falsa al decir, no penséis. El Mesías dice, al contrario, en vez de oponerme a la ley de Moisés y los profetas, vengo a cumplirla, tal como está escrito. Dado que las enseñanzas de Yahoshua el Mesías, algunos de los oyentes, inclusive sus propios discípulos, pudieron haber supuesto que el Mesías estaba manifestando en contra de la ley del Tanaj. Para eliminar de la mente de cualquiera esta forma de ver las cosas, el Mesías introduce la frase, no penséis. Yahoshua el Mesías no vino para oponerse a la ley y los profetas, menos para abrogarla o quitarla. ¿Cómo lo iba a quitar si estaba bajo dicha ley? Yahoshua el Mesías estaba bajo la ley del Tanaj. La palabra abrogar procede del vocablo griego cataluo, que significa destruir, derrumbar totalmente, deshacer, derribar. Yahoshua el Mesías no vino para deshacer la ley, de lo contrario, hubieran tenido razón los fariseos. La palabra abrogar procede del vocablo griego cataluo, destruir, derrumbar totalmente, deshacer, derribar. La palabra cumplir, tal como fueron traducidos, procede del vocablo griego pleroo y significa completar. ¿Qué significa la palabra para cumplir? Indica que él vino con el propósito de cumplir la ley. La palabra cumplir aquí procede del vocablo griego pleroo. Yahoshua el Mesías vino a completar la ley. ¿Qué vino a cumplir de la ley el Mesías? Sencillamente todo. Todo lo que demandaba la ley. Yahoshua el Mesías la cumplió al pie de la letra. Dicho de otra manera, Yahoshua el Mesías dijo, no he venido para subvertir, ni para abrogar, ni para anular, sino para establecer la ley y los profetas. He venido para revelar estos preceptos, para revestirlos de una forma viviente y para consagrarlos en la reverencia, afecto y carácter de los hombres. Parafraseando las frases del maestro y del espíritu de su mensaje. Y nos dice en el verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Preguntamos, ¿Yahoshua el Mesías cumplió estas palabras o no? La ley o las enseñanzas del Tanaj hablan acerca de la venida del Mesías, de un redentor, además de otras cosas. Cuando Yahoshua el Mesías pronunció estas palabras en referencia a la ley, todo estaba cumplido. Toda la ley respecto a la venida del Mesías se había cumplido. Pues
Ese era precisamente el propósito del Mesías al venir al mundo, cumplir todo lo que decía la ley y los profetas acerca de un Mesías. Hablar de la ley y los profetas era una forma general entre los judíos de abordar todo lo que componía el Tanaj. Y el cumplimiento de esta ley tuvo su parte en el madero, muerte, sepultura y resurrección del Mesías. Lucas 24:44 nos dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. Estas palabras fueron pronunciadas por el Mesías después de su resurrección. Se cumplió al pie de la letra lo que Yahoshua el Mesías dijo en Mateo 5:18. Pero, ¿qué pasa con las demás profecías que no se han cumplido aún? Aquí estamos viendo que nuestro Mesías es claro que un tema de la Torá, de los escritos, de los salmos, se había cumplido en él. Esa fue la ley que el Mesías vino a cumplir. Esa fue la palabra que el Mesías cumplió. Esa fue la ley que él cumplió. Eso fue lo que se consumió con su labor en el madero. Ahora podemos ir entendiendo y comprendiendo un poco más el tema del cumplimiento de la ley y de aquello que fue consumado. Otro tema de confusión en las denominaciones que ha dado también para mucha controversia es este que vemos aquí en Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el madero. No podemos decir que el punto principal en Mateo 5:17 al 20 trata sobre el fin de la ley por el Mesías. Dicho texto no debe interpretarse de forma aislada para aprobar una doctrina errada. Yahoshua el Mesías comenzó a hacer realidad esa palabra cuando murió en el madero. Observemos esta declaración del emisario Shaul llamado Pablo en las denominaciones. Esta acta de decretos es algo muy diferente a la ley de Moisés. Esta acta de decretos es solo un documento, un decreto que era contrario a los protagonistas. Nunca la Torá fue contraria al pueblo. Fue dada para su bien y para bendición. Toda ley es dada para un bienestar, una regulación de una situación de la vida humana. Entonces, ¿cuál era esta acta? ¿Quién puede definir qué es esta acta y cuáles eran esos decretos? El mismo discípulo Shaul lo aclara en sus escritos en qué consistía esa acta. La expresión griega traducida como acta de los decretos se refiere es un documento manuscrito específico. Un certificado puede ser de endeudamiento que puede ser traducido como factura, cuenta de cobro o registro de deudas. Un diccionario que se suele citar en algunos estudiosos. Puede ser un documento manuscrito específico o puede tener otras connotaciones. Vamos a preguntar. En el número 1, es claro que había un acta, en este caso un acta escrita contra ellos. Allí nos dice, anulando el acta de los decretos.
había contra ellos. Tendríamos que preguntar, uno, ¿cuál era el texto de esa acta? ¿Cuál es el texto de esa acta? ¿Quiénes eran ellos? Él dice allí que había contra nosotros. ¿Quiénes eran esos nosotros? Esos ellos a los cuales estaba en contra esa acta. ¿Por qué esa acta estaba contra ellos? Entonces está muy claro aquí que había un acta contra ellos. El autor de la carta de Colosenses se incluye en esos ellos porque él se autodenomina como nosotros, de manera que esa acta estaba en contra de el autor de esta carta y todo un grupo que estaba, digámoslo, sufriendo las consecuencias de que había un acta de decretos contra ellos. ¿Por qué esa acta estaba en contra de ellos? Vamos al verso 15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Estamos viendo aquí el verso 14 y el verso 15. ¿Están relacionados estos dos versos? ¿Tienen que ver un verso con el otro o son temas independientes? Si son temas que dependen el uno del otro porque hay una letra I. Dice, ¿la anuló de qué manera? Anuló un acta de decretos despojando a principados y potestades. Y la consecuencia de ese despojo fue una exhibición pública. Y eso se denomina como un triunfo sobre estos principados y potestades en el madero. De manera que esta acta de decretos tenía que ver con unos principados y potestades que estaban contra ellos. Alguien triunfó sobre esos principados y potestades y destruyó, anuló esa acta de decretos. Vamos teniéndolo un poco más claro. Tiene relación entonces el verso 14 con el 15. Tenemos allí una letra I que relaciona el uno con el otro. Luego, el verso 15 es consecuencia del verso 14. Es la continuación del mismo tema. Vamos a hacer otra pregunta allí en el punto 2b. ¿Eran esos principados y potestades los autores de esa acta de decretos? Vamos a la pregunta 2c. Con su sacrificio, el Mesías exhibió públicamente a esos principados y potestades, ¿sí o no? Los exhibió públicamente, nos dice allí el punto marcado con el 2c. Triunfó el Mesías contra la Torá, contra la ley, que nos dice el punto 2d o el punto 3, triunfando sobre ellos en el madero. Luego, el triunfo de nuestro Mesías Yahoshua no fue contra la Torá, no fue contra la ley. Él no tenía nada contra la Torá. Al contrario, él la cumplió y la enseñó con mucho amor y la magnificó, la llevó a extremos. Entonces tenemos claro que aquí había un acta de decreto, los autores de esa acta de decretos eran principados y potestades. Y el Mesías, con su acto en el madero, triunfó sobre esos principados y potestades. Además los exhibió públicamente y de esa manera anuló esa acta de decretos que había contra ellos. ¿Quiénes eran ellos? Este grupo de judíos, este grupo que estaban estudiando esta nueva perspectiva, esta nueva forma de ver la Torá en una forma más amplia, más espiritual y más extrema.
Está claro que en el verso 14 el autor de esa carta no está mencionado para nada el tema de la ley de Moisés o la Torá. De manera que esa acta de decretos tenía que consistir en un tema diferente. Es tendencioso de parte de los enseñadores evangélicos tratar de convencer a sus fieles de que esa acta de decretos era la ley de Moisés. Reflejan su grande ignorancia, inclusive, del emisario que ellos dicen respetar tanto y del cual supuestamente basan sus doctrinas aún por encima de las enseñanzas del mismo maestro Yahoshua. Recordemos que se entiende que el mismo autor de la carta de Corintios es el autor de la carta de Romanos. Y nos dice en Romanos 7, 1, 2 este personaje. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esa acta de decretos entonces no se puede referir a la ley del Todopoderoso. La ley del Todopoderoso nunca ha estado contra nosotros ni contra nadie. Es lógico que el emisario Shaul afirmara algo contra la ley de Moisés en el libro de Corintios y luego se contradijera a sí mismo en la carta de los Romanos. Ahora vamos a ver otro tema que suelen ellos utilizar como argumento, estos evangélicos y estos enseñadores que se supone que son grandes estudiados en escuelas, en institutos teológicos, etc. Este es otro tema que utilizan ellos. Todo estaba consumado, o sea que toda la ley de Moisés, toda la Torá y todo se consumó, se cumplió, quedó anulada, quedó en cero. Ellos usan estos argumentos para justificar su falsa doctrina de que el Mesías anuló la ley de Moisés. Vamos a Juan 19, 28 nos dice, después de esto, sabiendo Yahoshua el Mesías que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera, tengo sed. Cuando Yahoshua el Mesías hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y en Lucas 16, 16 nos dice, y hacemos un paréntesis, este es otro argumento que estos enseñadores evangélicos utilizan igualmente para justificar que el Mesías anuló la ley de Moisés. Lucas 16, 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino del Todopoderoso es anunciado. Pero la respuesta total y contundente la vemos allí en Lucas 16, 16. Este verso nos aclara todo, sin más argumentos. Lucas 16, 16 nos aclara y pone punto final al dilema. ¿Qué significa esto? Lucas 16, 16. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas. Vemos aquí que el autor enfatiza que todo lo que se había escrito sobre él fue cumplido en él. En ningún momento se menciona otro tema, y mucho menos la ley de Moisés, la ley del Todopoderoso. Referencia a Hechos 13, 29. ¿Qué significa este verso de Lucas 16, 16? Que todo escrito y profeta que se expresó en el tema del Mesías fue cumplido con la obra del Mesías en el mismo Mesías Yahoshua. Todo lo que se escribió acerca de él, como lo mencionaba él anteriormente, en la ley, en los profetas y en los salmos, fue consumado. Del mismo modo, lo vemos allí en Lucas, nos dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Del mismo modo, ya no eran necesarias más profecías acerca del Mesías, porque en el Mesías Yahoshua
todo ese tema quedó consumado. Juan el Inmersor fue el último que profetizó sobre el Mesías. Todo se había dicho acerca de él y él cumplió. El Mesías cumplió a cabalidad todo lo escrito. Y a partir del cumplimiento del Mesías, de todo lo escrito sobre él en el Tanaj, se empieza a anunciar el reino, o sea, las buenas nuevas. A partir del Mesías, por medio de los discípulos, empezó a enseñarse esa buena nueva. Esa era la buena nueva, que todo se había consumado, que todo lo que se había escrito del Mesías en la Tanaj, en los profetas, en la ley y en los salmos, se había cumplido. Esa era la gran noticia, esa era las buenas nuevas. Aquí volvemos al pasaje de Mateo 5, 17 al 20 sobre lo que expresa nuestro maestro acerca de la venida de él para cumplir. El que Yahoshua el Mesías haya dicho esto implica que la audiencia judía no percibió su enseñanza como un nuevo conjunto de normas que potencialmente reemplazaría a la ley del Tanaj. Como explica un estudioso, un erudito, John Nolan dice, en términos judíos, cualquier intento de anular la ley hubiera sido visto por ellos, por los judíos, con horror. Yahoshua el Mesías explica el propósito de su encarnación milagrosa. Lo vemos aquí en este verso. Él nos está explicando cuál era su propósito. Él entró en el mundo creado no para abolir la ley o los profetas como posteriormente las denominaciones pudieron haber creído, sino para cumplirlos. En Mateo 5, 18 se demuestra la obediencia de Yahoshua el Mesías. Ahí él se expresa, mientras existan el cielo y la tierra, ni una iod, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, aunque la totalidad de la creación podría dejar de existir, pero lo que el Todopoderoso ha dicho en las Escrituras es mucho más permanente que eso. En cuanto a la iod o la tilde que Yahoshua el Mesías menciona, un erudito, otro erudito, vamos a citar a Leon Morris. Leon Morris explica que la iod fue la letra más pequeña, y aún lo sigue siendo, del alfabeto hebreo. Yahoshua el Mesías dice, ni la letra más pequeña, ni la más pequeña parte de un texto, de una letra. Es, en otras palabras, una afirmación enfática de la validez de la escritura, y como la ley escritural es divinamente inspirada, por lo tanto, durará hasta el fin de los tiempos. La ley del Todopoderoso en su mismo detalle permanecerá. Su significado y su intención siguen siendo válidos para siempre. Y seguimos con el texto, que vemos allí una advertencia en este pasaje del maestro. Nos dice una severa advertencia, una exhortación de que todo aquel que olvide uno de los mandamientos más pequeños será muy pequeño en el reino de los cielos. El contraste no es un extremo entre el rechazo o la aceptación de toda la ley, sino más bien el dejar a un lado el menor, el pequeñito de los mandamientos, ya sea por ignorancia o por egoísmo, significaría interpretar o manipular erróneamente el significado de un texto que es vinculante y enseñar a otros a hacer lo mismo. Por eso es importante el menor de los mandamientos, porque un mandamiento pequeño puede estar vinculado con otra enseñanza, con otro precepto, y puede ser
mal manipulado, mal interpretado y mal aplicado. Mientras que el que cumple la ley y lo enseña todos los mandamientos pequeños hasta los que pudieran ser los más grandes será llamado grande en el reino de los cielos porque está viviendo la revelación divina del Todopoderoso como la ley escritural siempre, siempre vista como como debe verse en su totalidad. En el verso 20 de este pasaje hay una mención a los escribas y fariseos. Durante el ministerio de nuestro maestro Yahoshua el Mesías, los escribas y los fariseos eran considerados los más piadosos de todos los partidos políticos religiosos, debido a su riguroso estudio y a su enseñanza de la ley. Recuerde Lucas 18, 9, 14. Lucas 18, 9, 14. Eran considerados las personas más importantes en la sociedad judaica y por lo tanto Yahoshua el Mesías estaba diciendo que uno debe ser mucho más justo que los escribas y fariseos piadosos, que moral y culturalmente significaban perfección. En otras palabras, el Mesías exhorta a obedecer los temas de enseñanza de la Torá de parte de los fariseos, pero no a imitar sus comportamientos, porque, recuerden ustedes ese pasaje, comillas, dicen pero no hacen. Leamos todo el texto cuando tengamos la oportunidad. Mateo 7, 12 es lo que se considera la llamada regla de oro. Nos dice el texto, de modo que todo lo que quieran que los hombres hagan por ustedes, así también hagan por ellos, pues en esto consiste la Torá y los profetas. Yahoshua nos está enseñando lo que se ha solido llamar la regla de oro. Era Yahoshua, se está Yahoshua, el Mesías, dando una nueva ley que abrogaría todo lo antiguo. Lejos de eso. La regla de oro no solo resume la enseñanza de Yahoshua el Mesías, sino también resume toda la ley y los profetas. Es lo que nos está enseñando aquí el Mesías Yahoshua. Lo que los hombres hagan por ustedes, todo lo que quieran que los hombres hagan por ustedes, así también hagan por ellos. Este es el resumen de la Torá y los profetas, todo el resumen. Es lo que se llama la regla de oro. Podremos añadir este resumen único nos lleva a otro resumen de 10 y nos lleva a todo el contenido de la Torá y los profetas. Juan 13, 34, otro detalle que también ha sido mal interpretado. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. Este mandamiento no es en realidad un mandamiento nuevo. Eso lo podemos encontrar en Deuteronomio 6.5, allí bastante grande. Deuteronomio 6.5 y Levítico 19.18. Este mandamiento no es en realidad un mandamiento nuevo que abroga lo antiguo, sino más bien es un nuevo aspecto, una nueva forma de practicar o de vivir un comando antiguo. Es un nuevo aspecto, una nueva profundidad, una nueva vivencia, una nueva plenitud, un nuevo alcance de un mandamiento ya conocido y practicado. Y vamos a ver otro aspecto, es la libertad. La libertad. Salmo 24.1. La verdadera libertad solo puede estar bajo el Todopoderoso y su ley. Recuerde Juan 8.32. Entonces vamos a ver cuál es esa tan mentada libertad, que ya somos libres. La libertad está en el Todopoderoso y la ley lo dice la palabra del Todopoderoso.
La enseñanza de los discípulos aclaraba que no es correcto tomar la ley solo como un mediador o como una fuente de justificación. Entonces, ¿cómo se puede entender la gracia sin la ley? ¿O cómo se puede interpretar la misericordia y la justicia si la ley fuera abrogada? La verdadera libertad solo puede ser realizada bajo la soberanía del Todopoderoso. Yahoshua el Mesías reconoció plenamente la ley, la afirmó públicamente, la obedeció. Él vino no como destructor o innovador, sino como el cumplidor de la ley. El Maestro anunció el restablecimiento de la voluntad del Todopoderoso y la inauguración de su reino, restableciendo las mismas exigencias éticas del Tanaj, confirmando su enseñanza y autoridad con señales y milagros. El reino del Todopoderoso no es sin ley en su naturaleza. Se caracteriza por su ética divina y justa, establecida por el Todopoderoso y habilitada por el Espíritu de Santidad. La ley, uno de los aspectos de la ley es para tener conocimiento del pecado. Si no, no pudieras conocer qué es pecado y qué no lo es. Vamos a ver estas notas. 1. La ley puede hacer que los hombres sean declarados culpables por sus pecados. 2. Puede describir y definir el mal en el mundo. 3. Puede guiar al creyente en su progresiva santificación. Que la enseñanza de la ley sea restaurada en la vida de la asamblea y su bondad y belleza se destaque en la vida del creyente en todas las generaciones. Es una plegaria. La ley y los profetas eran las dos secciones principales de la Sagrada Escritura. La ley o Torah era la parte principal, Humash. En cuanto a revelación divina se la considera eterna e irrevocable. Los demás libros englobados bajo el término de profetas eran las manifestaciones para que el pueblo volviera al arrepentimiento, volvieran a la ley, señalaban los argumentos en contra de sus pecados, pero la promesa de un Mesías que restauraría la relación del pueblo con su Creador, restaurando de paso al pueblo como nación gobernante. Que la ley es eterna era una verdad indiscutible. Existen textos rabínicos que hablan de la ley del Mesías, entendida esta ley no como algo nuevo, sino como una profunda y definitiva aplicación de la ley de Moisés. El Moisés, se pensaba en el judaísmo, aportaría la luz para comprender finalmente toda la riqueza de los pensamientos de la Torá. El maestro Yahoshua el Mesías proclama que él no vino a abolir o a abrogar ni la ley ni los profetas, sino a llevarla a su estado de perfección, de plenitud. ¿De qué manera? Proponiendo nuevamente el verdadero sentido de prescripciones deformadas por una mala interpretación o añadiendo nuevas enseñanzas o prescripciones por medio de su metodología sabia y profunda para dar paso a su pleno desarrollo. Lo que se hallaba en bosquejo debía convertirse ahora en un hermoso cuadro. Debido a ese perfeccionamiento de la ley, los profetas se convierten en ley del Mesías. Como Él la enseña, la vive, la demuestra, es como sus discípulos han de observarla en adelante, sin saltarse o descuidar uno solo de los preceptos. A continuación, el maestro da ejemplos concretos para que sus discípulos entiendan en qué consiste esa perfección o plenitud de la ley. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no asesinarás y el que asesine será procesado. Se trata del quinto mandamiento en el Decálogo, es decir, los 10 mandamientos, los 10 palabras dados por el Todopoderoso a su pueblo y promulgados por Moisés en el Sinaí. Ante todo, es de anotar que al decir Yahoshua el Mesías,
han oído ustedes, pero yo les digo, declara implícitamente que lo que está escrito en la ley de Moisés es aún superior a interpretaciones y añadiduras de hombres. No podemos perder de vista que el maestro Yahoshua magnifica el alcance de la ley y desarrolla sus exigencias radicales. Enseña que el centro de la ley es el precepto del amor. Lo vemos en Juan 15, 12. Nos dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Es una baja tendencia humana que basta que nos prohíban algo para que se despierte en nosotros la curiosidad y el deseo de hacer lo prohibido. No pocas veces el fruto prohibido aparece más apetecible a la vista que todos los demás frutos de todos los árboles que se encuentran en el paraíso. Pareciera que somos rebeldes por naturaleza, sobre todo en la juventud, cuando queremos afirmar nuestra personalidad y no queremos que nadie nos imponga lo que tenemos que hacer, cuando queremos hacer lo que nos viene en gana, lo que se nos antoja, cuando bullen las pasiones, cuando la vitalidad nos hace creer que somos autosuficientes, que debemos valernos por nosotros mismos y podemos vivir sin límites, libres de toda normatividad o de toda barrera moral. Toda ley nos parece limitante, opresiva, una restricción que constriñe nuestras energías, nuestra vitalidad. Queremos ser como potros salvajes, andar libres por la pradera. Nos resistimos cuando alguien quiere domar nuestras fuerzas para orientarlas debidamente. Solo queremos galopar loca y descontroladamente por la pradera, sin importarnos nada, creyendo que vamos a alcanzar las más altas cumbres, cuando en realidad nos estamos dirigiendo ciegamente hacia el abismo. Cuando nos encontramos ante la ley del Todopoderoso, nos comportamos todos como aquellos adolescentes rebeldes, como aquel joven que le pide a su padre que le adelante la herencia porque está harto de vivir con él en su casa, sin poder gozar de la vida y construir su propio destino. Recuerde Lucas 15. Su ley nos parece una intromisión inaceptable en nuestras vidas y una restricción abusiva de nuestra libertad. Creemos que el Todopoderoso nos pone demasiados nos, que todo es prohibición. En cambio, aunque digamos que creemos en el Todopoderoso, no permitimos que nos diga nada. Queremos ser dueños de nuestra propia vida, vivir a como nosotros nos parece mejor o como le parece mejor a la mayoría. Pensábamos que nuestra libertad está por encima de todo y ciertamente es sagrada, pero tristemente olvidamos que esa libertad es un don del Todopoderoso mismo, que es Él quien nos la ha regalado para que haciendo un responsable y recto uso de la misma podamos realizarnos verdaderamente y alcanzar el fin último para el cual Él nos ha creado, adorarle en espíritu y en verdad. Lamentablemente no llegamos a comprender que su ley, sus mandamientos no buscan limitarnos, sino todo lo contrario, buscan señalarnos el camino para llegar finalmente al destino que todos anhelamos, la plenitud humana, la felicidad como pueblo que Él nos ha prometido. Es como cuando emprendemos viaje en automóvil por una carretera riesgosa. Los carteles nos van indicando, señalando cuando hay una curva peligrosa, cuando hay que disminuir la velocidad, cuando hay que parar, cuando hay que tomar precauciones. Porque pasamos por una zona de derrumbes, cuando la pista se torna resbalosa, cuando debemos estar atentos para no desbarrancarnos por un precipicio. Todas esas señales restrictivas están puestas allí como advertencia, buscan cuidar nuestra vida para que lleguemos felizmente a nuestro destino.
Necio será aquel que en vez de seguir la indicación de doblar a la derecha, se le antoje doblar a la izquierda por pura rebeldía, por pensar que él tiene un camino mejor. Lo único que hace es dirigirse al abismo. Él mismo se destruye, destruye su vida y la de aquellos que lo acompañan. Así es la ley del Todopoderoso. Contiene restricciones, ciertamente, pero son advertencias para el ser humano para que no se destruya a sí mismo y no haga daño a otros haciendo un uso caprichoso de su libertad. Son señales para que puedas llegar a tu feliz destino mereciendo finalmente lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que el Todopoderoso preparó para los que le aman. Recuerde, consulte y atesore 1 Corintios 2.9. 1 Corintios 2.9. Referencia a Deuteronomio 6.5. Las restricciones no lo son todo. Antes de aquellos múltiples no está el gran sí del primer mandamiento. Amarás al Todopoderoso con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Deuteronomio 6.5. Amarás al Todopoderoso, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Todos los mandamientos conducen al amor. Y en primer lugar al amor del Todopoderoso que está llamado a nutrir todos nuestros amores humanos, llevándolos así a su auténtico despliegue y plenitud. En resumen, ¿quieres amar y ser amada de verdad? El Todopoderoso que te ha creado para el amor, que te ama hasta el extremo más asombroso e inconcebible, que te ama hasta la locura del madero. Quiere enseñarte cómo amar y a eso se reducen todos sus mandamientos. Habiendo comprendido esto, conviene preguntarnos cuánta importancia le damos a los mandamientos. ¿Los puedo enumerar en este momento? ¿Los recuerdo bien a todos? ¿Los tengo en mi mente, en mi diario accionar? ¿Hago de los mandamientos mi norma de conducta? Ellos son la luz que nos guía en nuestros pasos. ¿Hago de la enseñanza de nuestro Maestro el Mesías mi norma suprema? Procuro cada día, en cada momento, amar como Él me ha amado. No es hora de volver a asumir los mandamientos divinos como una norma de conducta, como criterio moral para mi diario actuar. Recordemos Juan 15:10 nos dice, este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Por otro lado, nos hemos preguntado, nos hablan, nos comentan, ¿es posible cumplir los mandamientos? Más aún cuando han sido llevados por el Maestro Yahoshua, el Mesías, a su plenitud, a una exigencia tal que parece ir más allá de todas nuestras humanas posibilidades. ¿Quién puede dominar su lengua de tal modo que no profiera insulto alguno en contra de alguien o de su prójimo? ¿Quién es capaz de buscar a quien lo ha ofendido y perdonarlo sin más? ¿Qué hombre en esta sociedad tan erotizada es capaz de mirar a una mujer hermosa, atractiva, provocativamente vestida, sin experimentar en lo secreto de su corazón algún tipo de deseo? No es posible ir en contra de su naturaleza humana. No es demasiado lo que el Maestro nos pide. No es poco realista. Así, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Lucas 11:13. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu de Santidad a los que le pidan.
Cuando leemos los textos de la ley y de los profetas, no podemos ver otra cosa que al Mesías. Cuando contemplamos al Mesías, cuando leemos a los profetas, es para comprender lo que dicen del Mesías. Cuando leemos la ley y los profetas, nuestra meta no es la ley y los profetas, sino que la ley y los profetas nos llevan al Mesías. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos al Mesías, a fin de que seamos justificados por fe. Con este verso terminamos esta reflexión que hemos denominado cumpliendo la ley, anuló la ley, sí o no. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos permitido la vida hasta este momento, por guardarnos con vida al Todopoderoso, porque en su misericordia ha permitido que tengamos acceso a su palabra, su enseñanza, las enseñanzas del Mesías, este tiempo, estas herramientas y estos medios de comunicación que nos han permitido poder investigar, poder recibir instrucción y poder también compartir lo que el Todopoderoso nos ha enseñado, lo que el Mesías Yahushua nos ha enseñado, lo que nuestros maestros nos han enseñado. Al Todopoderoso de Israel, el Todopoderoso de Abraham, de Isaac, de Jacob, toda adoración y alabanza por los méritos del Mesías Yahushua. Amén. Los invitamos a nuestro sitio web regresandolasraíces.org, donde va a encontrar otra cantidad de vídeos, de estudios, de libretos, de documentos en PDF y otros recursos que le pueden ayudar en sus estudios de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Regresando a las raíces.org. Shalom y hasta otra ocasión.